Bueno, hola, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarlos por aquí. Hoy en una nueva colaboración y saben que este año quise compartirles sobre algunos problemas en el entorno escolar, porque digamos que podríamos decir que es uno de los lugares en los que esos niños, esos adolescentes pasan más tiempo, ¿no? Y pues, siendo sinceros, digamos que había un espacio eh, que no habíamos tocado y era en el tema de los colegios. Y justamente por eso hoy vamos a hablar de cuando el hijo tiene algún grado de discapacidad intelectual y comienza a presentar problemas en el colegio. Que si, digamos, a propósito, compartirles que si su hijo tiene algún problema a nivel emocional en el entorno escolar, hace un tiempo hablamos con Liliana de eso. Aquí abajo en la descripción se los comparto para que vayan y lo... ¿Qué, digamos, es importante de este tema, así como para antes de presentarles a Liliana si aún no la conocen? Que pues ella ha estado aquí varias veces, y es que eh, algo, digamos, que yo he tenido la oportunidad de aprender en estos años que, digamos, he visto de cerca lo que comparte Liliana en este tema de discapacidad intelectual, es que, pues primero hay varios grados, ¿no? Leve, moderada, grave, severa. Todas las personas que tienen discapacidad intelectual, digamos que no entran en la misma categoría, por decirlo de alguna manera. Uno, eso. Dos, hay algunas variables, llámese a nivel familiar, escolar, individual, que pueden impactar de forma favorable o desfavorable, digamos que, en cómo se maneja la condición de esa persona, ¿no? Y tres, eh, no es lo mismo que una persona que tiene condición de discapacidad intelectual esté en un entorno que se le facilita las oportunidades y los apoyos para desarrollar al máximo su potencial versus estar en un espacio en el que se le da o se le tiene ciertas barreras que le impiden desarrollar su potencial. En un entorno se le facilita, pero en el que tiene barreras se le dificulta. Entonces, eh, importante tener y eso presente. Y justamente por eso hoy les traigo a Liliana, se las voy a presentar. Ella es psicóloga, experta en temas de discapacidad intelectual y es la creadora de Ser Discapacidad Intelectual. Entonces, querida Liliana, ¿cómo estás? Feliz de que estés acá con nosotros nuevamente. Hola Gina, ¿cómo estás? Sí, yo también estoy muy feliz y muy contenta que me hayas invitado nuevamente a todos los contenidos que haces para apoyar y ayudar y mejorar la calidad de vida de esos niños y jóvenes que requieren y necesitan mucho apoyo y mucha escucha. Cuéntanos un poco por qué, digamos, es importante entrar a revisar cómo es el entorno escolar de una persona que tiene algún grado de discapacidad intelectual. ¿Tú sientes que digamos, cobra alguna relevancia o, o no? Lo que sucede es que en los entornos escolares donde se puede estar empezando a trabajar con personas en condición de discapacidad intelectual o de necesidades educativas especiales, muchas veces tienen que modificar algunas cosas, ¿sí? Empezando porque pues existen muchas barreras. Dentro de las barreras que existen, pues están las barreras, digamos, sociales o cognitivas que tienen las personas con respecto a la capacidad que tienen las personas en condición de discapacidad intelectual y necesidades educativas especiales de desenvolverse en ciertos aspectos, ya sea educativo, ya sea social, ya sea a nivel interacción con sus pares o figuras de autoridad. Entonces, pues dependiendo de eso, también pues es importante tenerlo en cuenta. También están las barreras físicas, están las barreras actitudinales, están las barreras que por más que exista la, las ganas de que el colegio realmente incluya a las personas en condición de discapacidad intelectual y de necesidades educativas especiales, muchas veces las creencias de las personas generan muchísimo más fricción con el estudiante o los estudiantes que se encuentren dentro de esta condición. Ok. Y para entrar entonces más en materia, hablemos entonces un poco de esos mitos alrededor del tema de, digamos, de discapacidad intelectual.
¿qué te has dado cuenta que tal vez has podido, digamos, ver en tantas personas que has trabajado eh, hasta los 70 años de edad, si no estoy mal, que tú dices siempre, que tienen esa condición, digamos, eh, ¿qué mitos hay alrededor de cuando un hijo tiene esa condición llamada discapacidad intelectual? Digamos, hay cosas que tal vez eh, piensan las familias que viven esta realidad en su entorno, que tal vez no sean como tan ciertas o están como confundiendo un poco. ¿Qué podrías decirnos de eso, Liliana? Pues, los mitos generan, barreras y expectativas equivocadas, ¿sí? Digamos, uno de los mitos que más he escuchado en mi experiencia es que, la discapacidad intelectual o las necesidades educativas especiales son una enfermedad, ¿sí? Ajá. Entonces, hay que empezar a trabajar con estas personas para explicarles y enseñarles que esto no es una enfermedad, es una condición del neurodesarrollo y esta condición, pues, implica que, sobre todo en la condición de discapacidad intelectual, genere una dificultad o limitaciones en el cuanto al funcionamiento intelectual, en cuanto a la interacción con las personas, la dificultad de planear, de resolver problemas, etcétera. Entonces, digamos que hay que romper como esta barrera que dice o que las personas piensan eh, porque definitivamente no han tenido la capacidad de interactuar de manera más profunda con una persona en condición de discapacidad intelectual. Cuando las personas ya interactúan mucho más con ellos, se dan cuenta que esto, pues, definitivamente no es una enfermedad, es una condición como decir, yo tengo, no sé, la condición de baja visión, pero eso no me impide ejecutar o generar herramientas y estrategias que me permitan hacer las cosas y poder estar bien en mis materias, por ejemplo. Por ejemplo, otro mito es que las personas en condición de discapacidad intelectual no aprenden, ¿sí? Entonces, no es que las personas no aprendan. Lo que sucede es que todos tenemos una manera de aprender y tenemos nuestros tiempos para aprender, ¿sí? Hay personas que requieren un poco más de refuerzo en ciertos temas y hay otras que no. He tenido estudiantes que han requerido tener mucho más, mucho más refuerzo y, digamos, modificación en cuanto a temas, por ejemplo, de lectoescritura, y hay otras personas que requieren mucha más modificación y como más énfasis en matemáticas, por ejemplo, o un tema como sociales, por ejemplo, o historia. Se les complica un poco más. Entonces, no es que, y nuevamente lo digo, no es que no aprendan, es que aprenden a sus tiempos, en los tiempos que ellos consideran o que ellos necesiten, y también es importante que es que no aprendan o no aprenden porque yo solamente les digo una vez y no aprendieron lo que les dije. Estas personas, sobre todo las que se encuentran en un nivel moderado, grave y profundo, requieren muchísimo más repetición, ¿sí? Pero no es que no aprendan, sí lo hacen, pero lo hacen nuevamente a su tiempo y con mayores repeticiones. También se cree, y digamos otro mito, es creer que todas las personas en condición de discapacidad intelectual son iguales. Y yo creo que una de las cosas que he dicho constantemente es que todas las personas somos diferentes, independientemente que seamos neurotípicos, neurodivergentes, que tengamos una necesidad educativa especial o las personas que presentan una condición de discapacidad intelectual, todas, absolutamente todas somos diferentes. ¿Sí? Entonces podemos tener y compartir ciertas cosas y ciertos aspectos importantes, pero somos totalmente diferentes, ¿sí? Y eso también es importante, es muy importante que las personas lo sepan porque todas las personas, y yo creo que es una de las cosas que siempre digo, es que todos tenemos fortalezas y dificultades o debilidades, ¿sí? Entonces, las personas en condición de discapacidad intelectual también tienen eso, ¿sí? Entonces, todas las personas somos diferentes.
Em, a veces también está el mito de que las personas en condición de discapacidad intelectual y de necesidades educativas especiales no necesitan ser educados o no necesitan que uno les enseñe, sino que lo que necesitan son cuidadores para que los cuiden, ¿sí? Y pues recuerdo a todas las personas que la educación es un derecho, ¿sí? Y el hecho que las personas tengan habilidades y fortalezas en ciertos temas no significa que tienen derecho o no a recibir la educación. La educación es para todos, ¿sí? Independientemente de la dificultad que presente, independientemente de la condición que tenga. Y obviamente, pues las personas en condición de discapacidad intelectual eh, en algunos aspectos y en algunos grados requieren y necesitan cuidadores. Sí, claro que sí, pero esto no significa que no merezcan tener educación. Em, También una de las cosas que he hablado con padres es el temor de que las personas en condición de discapacidad intelectual, esta condición puede ser hereditaria. ¿Ya? Y no siempre es así. Hay muchos factores, muchísimos factores que pueden llevar a que una persona pueda tener las dificultades en cuanto a la condición de discapacidad intelectual o de necesidades educativas especiales. Existen, por ejemplo, complicaciones en un parto, por ejemplo. Existe también infecciones, traumatismos. La alimentación, por ejemplo, de la madre tiene que ver mucho con que un bebé se desarrolle de una manera óptima y adecuada. Entonces, pues hay muchísimos factores que uno no conoce o, y por eso pues teme que únicamente sea algo genético, pero pues no necesariamente debe ser así. Sí. Y digamos, pues revisando un poco este tema, eh, digamos qué dificultades hay a nivel escolar en personas que tienen algún grado de discapacidad intelectual. Debo aceptar que no hay una información muy reciente. Lo más reciente que encontré fue un artículo del año 2020 de Argentina. No sé si tú Sí. pero eh, hablan de tres tipos de, digamos, de problemas escolares que podrían presentar. Uno, exclusión, ¿no? Entonces, eh, negarle la oportunidad de que se eduque a ese estudiante simplemente por considerar lo que tú decías, que tiene un déficit que impide que aprenda, ¿no? Un poco relacionado a los mitos que decías hace rato. Otra situación es el tema de la segregación en las escuelas, entonces que hay niños o hay jóvenes que, digamos, tienen algún grado de discapacidad intelectual y cuando llega a este colegio, llamemos normal, eh, los profesores sienten que esto excede sus capacidades y en lugar de ajustarse a brindarle, digamos, pues digamos, materiales o herramientas como ajustadas a la condición de ese estudiante, dice no, tiene que ir a una escuela especial porque, o donde viene educación especial, porque aquí no tenemos, digamos, las herramientas para enseñarle nada. Y también ahí hablaban un poco de el tema de integración, decían que era una especie de exclusión pero disfrazada, porque digamos que aparentemente hay colegios que, pues dice el artículo, que asumen que inclusión escolar es simplemente yo como colegio recibo los estudiantes que tienen eh, algún grado de discapacidad intelectual o cualquier otra necesidad educativa especial y ya, lo recibo y ya, ¿no? O sea, no tengo que ajustarme a cómo aprende, ni ajustar mi método de enseñanza, ni nada. Entonces, tienden a ser estudiantes que ahí decía reciben malos tratos, eh, les, digamos que no les dan apoyo, los apoyos que necesitan y
los eximen de materias o de trabajos porque básicamente como no, el colegio cree que el estudiante tiene que acoplarse a los demás, al ritmo de los demás, entre comillas, que pues tú ya nos lo has dicho varias veces y es que pues, cada quien tiene su ritmo, lo decía hace rato, tenga o no tenga algún grado de discapacidad intelectual, tal vez en algunas cosas tú seas más ágil para aprender que yo y en otras yo sea más ágil para aprender que tú, ¿no? Eh, pero digamos que son colegios que tienden a asumir que todos aprenden de la misma forma, entonces en lugar de hacer inclusión, hacen integración y simplemente el estudiante lo forzan a que se meta al sistema y tenga que casi que ponerse al ritmo de los demás y pues no. Y por eso quería preguntarte entonces de esas tres, ¿cuál o cuáles sientes que puede estar causando que se produzcan, digamos, esos problemas en el entorno escolar en una persona con algún grado de discapacidad intelectual o incluso de otro tipo de discapacidad, porque este artículo habla de la discapacidad en general. De discapacidad intelectual no encontré mucho, por no decir casi nada. ¿Cuál de esos tres o si hay alguna cosa adicional que sientas que puede estar causando todos estos problemas en el entorno escolar, Liliana? ¿Qué podría estar pasando que casi que hay colegios que se resisten a poner de su parte en todo este proceso? Bueno, creo que es importante aclarar que antes la educación era basada eh, en que los estudiantes tenían que estar sentados, obedecer, Mm, escuchar al profesor, escribir en un cuaderno y en los exámenes les tiene que ir bien, ¿sí? Prácticamente y básicamente era eso. Ahora, como estamos enfocados en inclusión, tristemente noto que hay docentes, directivos docentes, que no saben eh, o no tienen las herramientas y las estrategias para manejar dentro de su aula una persona en condición de discapacidad intelectual o de necesidades educativas especiales. ¿Qué es lo que pasa? Conozco muchos profesores que obviamente buscan ayuda y ellos hacen absolutamente todo, investigan, hacen cursos, absolutamente todo, ¿sí? Hay otros que por alguna razón, o sea, uno no conoce el contexto de estas personas, pero pues se les dificulta o temen que la carga laboral para ellos sea mucho más pesada, que ya lo es. Porque es que si estamos hablando también de educación y estamos hablando de la importancia de la inclusión y de la calidad de la inclusión dentro del aula, también es importante tener en cuenta que hay muchos docentes que les toca durísimo al tener 45 y 50 estudiantes. O sea, si ya con personas con esa cantidad de población dentro de un salón para que todos aprendan el mismo tema y aparte de todo también tienen que hacer una modificación curricular para algunos estudiantes de necesidades educativas especiales o con discapacidad intelectual, pues es muy complicado. También hay que entender ese contexto, ¿sí? Entonces creo que hay varias cosas que hay que tener en cuenta, ¿sí? Claro, la educación es importante, es muy importante, pero la calidad de la educación también es necesaria e importante. Para mí, independientemente de que la persona tenga o no una situación de neurodiversidad, sea neurotípico, sea neurodivergente, presente dificultades de aprendizaje, requiere y necesita que toda la educación esté centrada en cada estudiante, ¿sí? Para mí debería ser así. Por supuesto, existen muchísimas situaciones difíciles que mencioné anteriormente, pero para mí debería ser así, debería modificarse la cantidad de estudiantes que hay en un salón para un docente, ¿sí? Porque es que resulta ser hasta imposible, no sé cómo lo logran, es increíble. Entonces, primero, es importante hacer modificaciones, ¿sí? Modificaciones de la cantidad de estudiantes que hay, de la salud física, emocional y psicológica que existe para los docentes y directivos docentes que van a manejar que van a trabajar con estudiantes, sean o no neurotípicos o neurodivergentes, no importa. Esto es importante porque muchas veces y en este contexto de Colombia nos han enseñado que se tiene que trabajar, trabajar, trabajar y trabajar y trabaje y trabaje y trabaje y no se piensa en la salud personal, ¿sí? Entonces uno pretende educar a una persona
independientemente de la que sea un niño, sea un adolescente, si tú no le pones cuidado a eso, pues entonces, ¿qué calidad de educación también puedes brindar? ¿Sí? También es importante tener en cuenta que pues las personas en condición de discapacidad intelectual tienen muchísimas habilidades y tienen muchísimas cosas en las cuales uno aprende de ellos, ¿sí? No porque ellos tengan una dificultad al aprender o a la resolución de problemas o tengan dificultades en las habilidades sociales, no significa que no le aporten a uno. Yo creo que esa es una de las cosas más equivocadas que puede existir, ¿sí? No te imaginas la cantidad de veces que yo he aprendido de las personas en condición de discapacidad intelectual con las que he trabajado y las personas con necesidades educativas especiales. He aprendido muchísimo. Lo que pasa es que, y volvemos a lo mismo, ¿qué tanto puedo aprender yo de una persona que tengo al frente, independientemente de si es neurotípico o neurodivergente, si yo estoy con problemas personales, problemas de salud física, problemas de salud emocional, de problemas de salud mental y estoy reventado? Pues no voy a recibir absolutamente nada ni puedo brindarme al 100% para poder ayudar a las personas. Entonces yo pienso que esto también pues debería ser como un llamado de atención a la salud pública en general. Afortunadamente pues ya salió una nueva ley de salud mental que puede estar apoyando a todo este tipo de contextos que son importantes porque, y volvemos una de las cosas que yo creo que he dicho y es que muchas mamás que tienen hijos en condición de discapacidad intelectual están tan centrados en sus hijos y se olvidan de ellas, que llega un momento en que eh, el cuerpo físico, emocional y psicológico entra en una crisis terrible que lo deja a un lado. Y entonces es lo que yo siempre les digo a los papás: "Oye, pero si tú no piensas en ti, ¿quién va a pensar en ti? ¿Y cómo vas a lograr sacar a esta criatura adelante si tú no piensas en ti? Si tú no estás bien, es muy difícil que saques adelante a alguien más". Y qué valioso eso que dices, porque sí, yo siento que vale la pena, digamos, también, si ven esto en colegios, eh, revisar cómo se maneja un poco también la carga que se le da a los profesores, porque, claro, de los 40 estudiantes, digamos, por ser generosa, porque en muchos colegios públicos a veces son Son 50, más. eh, o tal vez a Sí. veces un poquito más, todos los días, y que, siendo realistas, puede haber grupos en los que el profesor tenga más de un estudiante que tenga alguna de estas condiciones, ¿no? Por consiguiente, Mm. tal vez toca hacer más de un ajuste diferente al mismo contenido. eh, pues claramente debe ser agotador y no es una tarea sencilla y mucho más desgastante de todo, y pues más si casi que navega solo en este tema y no se le capacita en esto, pues digamos que eh, va a haber unos vacíos y pues fuerte decirlo, pero pues si el profesor se siente solo, sin apoyo o capacitación en estos temas por parte del colegio, ¿en quién creen que va a descargar toda esa incomodidad, toda esa rabia, toda esa molestia? Pues Sí. tristemente en, en los que provocaron que tuviera que cambiar varias veces, compartir de diferentes formas adaptadas el material, los estudiantes que tienen esas condiciones. No porque la condición del estudiante sea el problema, ya Liliana nos decía, no es una enfermedad, es una condición, digamos, del neurodesarrollo. Pero se vuelve, digamos que para ese profesor puede ser visto como un problema, que casi que tienen que encontrar alguna forma de que salga de su salón de clases para que ese problema se vaya y no lo tenga más y pueda seguir haciendo las cosas como las hacía antes de que digamos, tuviera ese estudiante, eh, haciendo exclusión y decirle a los directivos, digamos, del colegio, no, a los coordinadores académicos, me toca mucho trabajo, con este estudiante no puedo, miren ustedes cómo resuelvo, y luego terminan llamando a los pobres padres, no. Eh,
no podemos seguir teniendo a su hijo acá, o diciendo no, no se preocupe que nosotros lo resolvemos y llaman a los padres, no, tiene que mandarlo a un colegio de educación especial, sin decir más detalles, o decir incluso no, pues toca en realidad mandarlo, lo recibimos, pero pues él tiene que ir cogiendo el ritmo del trabajo que yo tengo, porque el profesor soy yo. Digamos que cayendo un poco tristemente en esas luchas de poder, porque claro, se puede que tienda a querer por esa sobrecarga, no. Quieren que tenga una carga adicional más, por la misma remuneración, el tiempo no me da para hacer todas esas obligaciones, pues lo mando, digamos, lo tengo en el salón, pero pasa lo que a veces yo, digamos, he tenido la oportunidad de conocer y es colegios en los que el estudiante sí está dentro del salón, pero lo tienen absolutamente aislado del resto. Muchas actividades no se las colocan porque saben o creen que no las puede hacer ni siquiera si se las ajustan. Entonces miren lo fuerte de esto que nos comparte Liliana. Miremos entonces ahora, si yo, digamos, veo esto, Liliana, y te escucho, y no soy, digamos, el colegio, no soy los profesores, sino soy un papá, soy una mamá que tiene un hijo con un grado de discapacidad, pongamos eh, una, digamos, sencilla para entender, un grado de discapacidad, digamos, leve o moderada, y me llaman del colegio que mi hijo está comenzando a tener problemas en el entorno escolar. ¿Qué le dirías a esas familias? ¿Cómo podrían ayudar a su hijo que está pasando esto? ¿Qué podrían hacer desde la casa como para facilitar un poco todo este proceso e incluso hacer equipo? ¿Cómo podrían hacer equipo con el colegio, con los profesores para que en realidad, digamos, miren juntos cómo podrían hacer algunos ajustes o qué podrían revisar para que su hijo, digamos, esté mejor en el entorno escolar y no crean que casi que hay que mandarlo a un centro de educación especial? Pues yo creo que lo que mencionaba anteriormente, cuando y obviamente para los padres las necesidades de su hijo están centrados en él, ¿sí? En lo que él requiere y necesita aprender, y que esto padre, madre o padres en general se puedan acercar de una manera proactiva al centro o al colegio donde esté estudiando su hijo. Y también, pues, digamos, tener una comunicación constante con las personas del colegio, ¿sí? Entonces, siempre debe haber un canal de comunicación constante, regular, para que los padres puedan comunicarse tanto con los profesores, con los psicopedagogos, con los terapeutas, si hay terapeutas, o con los directivos docentes, ¿sí? Eh, También es importante que los padres, si tienen información relevante sobre su hijo, digamos, alguna estrategia que le permita a él de una manera mucho más fácil, o alguna estrategia que le permita adquirir la información de una manera menos demorada, por decirlo de alguna manera, que lo comparta también, ¿sí? Que todos esos desafíos que tiene el colegio, que el padre ya los conoce y los ha ido o los ha podido superar, también se los presente al colegio, se los presente a los docentes, ¿sí? Para que estos docentes también puedan aplicarlo en su clase con ese estudiante o con estos estudiantes. Em, También es importante que los padres escuchen lo que los docentes, lo que los directivos docentes, lo que los terapeutas, lo que los psicopedagogos puedan decirle para mejorar el aprendizaje o mejorar las herramientas y estrategias que tienen para el aprendizaje de esta persona o de estas personas, ¿sí? Mm, También identificar cuál es el problema, ¿sí? Identificar tanto el papá como el colegio, identificar cuál es el problema y poder abordar ese problema todos juntos. Entre todos podemos encontrar una solución, herramientas o estrategias que nos permitan
que se pueda modificar y la persona pueda aprender lo que requiere aprender. Mm, entonces, si por ejemplo, no sé, le cuesta a la persona en condición de discapacidad intelectual seguir instrucciones. Sí, Entonces no obedece, no hace caso, no sigue instrucciones. Tengo que observar qué es lo que está pasando. ¿El profesor le está dando más de una instrucción o le está dando más de una instrucción al estudiante ejecute y ya termine la primera instrucción? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? O sea, cuando ya sabemos cuál es el problema, empezamos a modificar y así es mucho más fácil. Entonces, ¿qué es lo que pasa detrás del problema? ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces las personas en condición de discapacidad intelectual les cuesta muchísimo expresar, em, digamos, que no quieren hacer algo, ¿sí? Porque usualmente están en un entorno donde una de las cosas que más les repiten a ellos es: "Tienes que estar feliz y tienes que obedecer", ¿sí? Pero no tienen en cuenta qué es lo que siente esta persona, qué es lo que quiere. ¿Qué quiere esta persona en condición de discapacidad intelectual? ¿Por qué no quieres ir al colegio? O sea, si yo empiezo a ver comportamientos como llanto antes de salir al colegio, no quiero ir al colegio, estrés, fastidio, tengo que mirar más allá. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un estudiante que lo está molestando, hay profesores que los pueden estar haciendo sentir mal sin querer, porque no estoy aquí señalando a nadie. Em, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay algún compañero con el que no se siente bien? ¿Qué sucede? ¿Qué hay detrás? ¿Sí? ¿Por qué existe ese problema? ¿Por qué está presentando este comportamiento? ¿Por qué se está sintiendo así? ¿Sí? También, pues hay que revisar los planes de apoyo de los colegios y revisar y modificar, ¿sí? A veces uno cree que modificar es muy, muy complicado, pero los profesores que tenemos acá son muy, muy buenos y para modificar, por ejemplo, a veces pensamos que la modificación puede ser, es que tiene que aprenderse las tablas de multiplicar así como el resto de los compañeros, pero tengo que modificar la manera como lo tiene que aprender, pero tiene que aprender eso. Y no, la modificación no es eso. La modificación es primero evaluar cuál es el nivel del niño en cuanto a la matemática, por ejemplo. Yo no le puedo enseñar a un niño matemáticas en cuanto a las multiplicaciones, divisiones, no lo puedo hacer, ¿sí? Si antes no se sabe los números, si este niño solamente se saben los números del 1 al 10, ¿por qué le voy a tirar multiplicaciones? ¿Sí? Entonces, la estrategia sería, te sabes los números del 1 al 10, ahora vamos a tratar de enseñar del 11 al 20. sí. ¿Ya? Y constantemente con diferentes herramientas, estrategias, con diferentes cosas, con juegos, con absolutamente todo para que vaya aprendiendo los números del 11. Sí, eso es una modificación curricular. Yo no puedo decirle a un profesor que es que una persona con discapacidad intelectual grave ya aprenda las tablas de multiplicar. Pues no, primero se le hace una valoración y una evaluación de en qué nivel está. ¿Sí? Y partiendo de ahí, entonces el profesor dice, ah, bueno, hay que hacer esto, ¿sí? Mm, hay que revisar los planes de apoyo, ¿sí? Los Cuéntame planes de apoyo individuales. para que entiendan Dime. los que conocen eso. ¿Qué es un plan de apoyo, Ajá. Lilian? Los planes de apoyo son como las cosas que deben implementar los colegios para garantizar que los estudiantes tengan su derecho a la educación y que sea una educación inclusiva, ¿sí? Entonces, eso es como crear una estrategia individual para cada estudiante, ¿sí? ¿Qué? Y la adaptación a ese documento para que la persona pueda aprender lo que requiere y necesita aprender, ¿sí? Es eso. Entonces, hay que revisar si esos planes están bien estructurados o si requieren modificaciones, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo de la tabla de multiplicar. Tengo un estudiante con una condición de discapacidad intelectual moderada, que se sabe los números del 1 al 10. En mi salón todos están aprendiendo a multiplicar, todos están aprendiendo a multiplicar. Y entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, digamos que en el plan que estaba para el estudiante tenía que aprender a sumar.
¿Cómo va a aprender a sumar si todavía no se sabe los números? ¿Sí? Entonces es eso, verificar, revisar bien ese plan, que esté bien estructurado para ese estudiante y que efectivamente pueda lograr las metas, porque es que si también los profesores tienen unas metas y si esto no está bien estructurado, no van a lograr las metas. Es así de simple, ¿sí? Mm, siempre participar activamente de la elaboración y revisión de lo que te estoy diciendo, de todos estos planes, de todos estos documentos que requieren la adaptación para que el estudiante pueda aprender. Mm, y también, pues en ocasiones es muy importante tener unos como apoyos o adaptaciones pedagógicas con materiales que sean adaptados para ellos. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo yo tengo no sé, estoy enseñando lectoescritura y tengo mis estudiantes que ya leen cuentos cortos, entienden lo que dice el cuento y pueden hacer un resumen de lo que pasa en el cuento y mi estudiante se está aprendiendo la letra A. Pues yo no le voy a poner en una hoja solamente la letra A. No, tengo que ser un poco más como creativo. ¿Cómo puede aprender la letra A? Entonces le puedo poner eh, letras con, no sé, foamy, en cartulina, que pueda colorear, que pueda ver la letra A por ejemplo, en una abeja grande, en una imagen de una abeja bien, con la letra así redondita, bien linda. Entonces, todo eso hace que sea mucho más fácil ese apoyo, esa adaptación de material para esa persona en condición de discapacidad intelectual y de necesidades educativas especiales. Que las instrucciones sean muy claras y sencillas. Una sola cosa que le diga, ejecuta esa cosa que le dije, refuerzo verbalmente, oye, qué bien lo hiciste, excelente, sí, qué buen trabajo, te esforzaste, vi que te gustó, mira qué chévere, sí, y después sí cambiar a otra actividad con una sola instrucción. Se le da la instrucción, que el niño ejecute la instrucción, se refuerza verbalmente, ¿sí? Y volvemos otra vez. ¿Por qué se refuerza verbalmente? Porque es necesario reforzar verbalmente, porque la manera como ellos adquieren su autoestima es a través de la validación, de saber que estoy haciendo las cosas bien. ¿Cómo voy a confiar en mí si todo lo que yo hago me dicen que está mal? ¿Cómo hago? ¿Sí? Entonces, eso es importante. Si requieren de pronto tiempo adicional para seguir enseñando ciertas cosas, qué información, qué tareas, cómo lo podemos modificar en el colegio y en casa para que todos hablemos el mismo idioma y la persona en condición de discapacidad intelectual pueda aprender y pueda lograr esa meta que requiere, ¿sí? El aprendizaje, por ejemplo, multisensorial, que es involucrar todos los sentidos, o sea, visual, auditivo, táctil, kinestésico. Es muy importante. Yo, por ejemplo, con mis estudiantes, cuando los tuve, les enseñaba, por ejemplo, no sé, les enseñaba que estábamos leyendo y yo les leía cuentos. Ellos no leían, pero sí escuchaban bien el cuento. Un cuento totalmente sencillo donde les ponía aromas. Obviamente tengo que tener en cuenta si la persona tiene rinitis, no tiene rinitis, si le puede afectar, pero la gran mayoría no tenía ningún problema. Entonces, por ejemplo, se hacía una aromática de hierbas. Entonces, mira, huele el pasto. Ay, sí, mira, huele así. Eso. A eso me refiero con el aprendizaje multisensorial, no solo visual y auditivo, también puede ser kinestésico a los sentidos, ¿sí? Puede, por ejemplo, si le estoy enseñando la letra A mi estudiante y tiene la abejita y tiene el color y tiene todo, puedo poner en en una bandeja arroz crudo y le pongo a hacer con mano encima, o sea, mi mano encima de él y le pongo a hacer la A y le hago la A y le hago la bolita, palito, bolita, palito, bolita, palito, ¿sí? Ahí también estoy reforzando eso. Entonces, es muy importante también esa parte y las estrategias de repetición y refuerzo. Siempre repetir. Tener en cuenta que no es repetir, enojado, no, es repetir tranquilo,
¿sí? Porque muchas personas, sobre todo en este contexto de educación, todo lo quieren rápido, todo rápido, 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 muévete, muévete. Son 50 estudiantes y necesito que todos se muevan, pero pues él no se va a mover, ¿sí? No es el ritmo, no es el ritmo de los mismos, de los otros estudiantes, sino el ritmo de este estudiante, ¿sí? Entonces, las estrategias de repetición, mira, oye, hiciste un muy buen trabajo, ¿sí? Qué chévere te quedó la bolita, el palito lo hiciste para el otro lado, pero no te preocupes que lo vamos a corregir. Y entonces lo hacemos aquí, súper bien, ¿sí? Pero no le vamos a decir, ay, lo hiciste todo mal, oye, qué cosa tan horrible, te lo he dicho 1000 veces y nada. No, 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 no. Esto es de una paciencia, estarse, respirar, decir, ay, otra vez se equivocó. No importa, hay que reforzarlo porque tarde o temprano lo va a aprender, ¿sí? Y eso, y ahí vamos otra vez con que los profesores necesitan primero estar bien ellos para no tener esos choques tan fuertes con esos estudiantes que se encuentran dentro de las necesidades educativas especiales. Mm. Y muy valioso eso que dices, Liliana, porque, claro, pues, si el profesor no está bien, claramente nada adicional que le toca hacer con ese estudiante que tiene alguna condición de discapacidad intelectual va a estar bien, ¿no? No va a ser fácil, Va a ser yo siento que difícil. no va a haber como un problema que se va a querer que lo tenga otro grupo del colegio, o se encargue los coordinadores porque no puede, o que definitivamente no está en el colegio para evitarse ese problema y que lo manden a otro colegio porque no tienen cómo hacerlo. Y mira lo que tú dices tan sencillo, ese ejemplo que decías con la A, yo siento que es un ejemplo muy sencillo que nos muestra que en realidad es cuestión de hacer uso, lo que tú decías, de la creatividad. A veces creemos que se necesitan un presupuesto así inmensamente grande para hacer este tipo de cosas y no necesariamente. En realidad, digamos, eh, por ejemplo, si hay, recuerdo mucho que en un salón, hace muchos años yo conocí una chica que eh, tenía un grado de discapacidad intelectual y cada vez que explicaban, digamos, cómo hacer un examen, lo que hacían es que la profesora le entregaba a todos su respectiva hoja para que respondieran y mientras tanto le daba la hoja a ella y le leía con ella a su lado pregunta por pregunta, porque pues digamos a ella le costaba un poco el tema de articular bien las palabras y las frases y así ella iba respondiendo poco a poco, claramente a un ritmo inferior de sus compañeros, pero lo estaba haciendo y cada pregunta que ella lograba entender y poder plasmar por escrito la respuesta se sentía un logro inmensamente grande para ella. Entonces yo sí siento que si damos la oportunidad, digamos, estar un poco abiertos y flexibles a esta posibilidad, pues en realidad van a darse cuenta los estudiantes que pues el colegio no es un enemigo, sino un aliado. Me muestra que no solo tengo dificultades, sino tengo fortalezas, como tú decías, y en realidad hay cosas que a veces, digamos, cuando se tiene esa mirada muy negativa de este tipo de condiciones, se cree que casi que yo soy el problema porque yo tengo esa condición, pero si el profesor y el colegio en general tienen la apertura de mostrarle también sus potencialidades, siento que ahí puede darse cuenta, ok, sí, me cuesta un poco matemáticas, pero a mí me encanta, digamos, como un ejemplo que tú decías de un niño que le gustaba mucho jugar baloncesto y jugaba súper bien, entonces desarrollarle un poco también esa parte que es algo bueno y digamos le gusta, como no ponerle la mirada de una etiqueta negativa solo porque lo hace tal vez a un ritmo distinto de los compañeros. Y me parece muy valioso eso que decías por eso. Justamente entonces, para cerrar, Liliana, digamos que eh, hablando de discapacidad intelectual, de problemas emocionales, de comportamiento, problemas de aprendizaje, que digamos encierran un poco esas necesidades educativas especiales, cuéntanos un poco eh, si las familias los están viendo y están con alguna de esas condiciones en su hijo,
y tienen problemas en el entorno escolar. Cuéntanos un poco qué es lo que tú y yo queremos compartirles que podrían que podría serles de utilidad. Cuéntanos de la asesoría escolar. Bueno, pues debido a las, como las dificultades que pueden tener los estudiantes en diferentes aspectos, es importante como tener estos apoyos externos, donde muchas veces estos apoyos externos permiten a las personas, a los estudiantes neurodivergentes y neurotípicos, como tener una mejora y entender mejor tal vez algún tema que no tienen muy claro. Sí, entonces a veces los padres no saben cómo dirigir toda esta información, qué estrategias, qué herramientas, qué puedo hacer. Muchas veces cuando una persona se encuentra con un nivel de estrés alto, la creatividad y la capacidad de resolución de conflictos está más abajo. Entonces, digamos que entendiendo y conociendo este tipo de situaciones, pues con Gina decidimos hacer como una especie de asesoría para una asesoría escolar para padres, para orientarlos en estos aspectos en específico que requieren y necesitan y puedan tener este apoyo que para ellos puede ser muy valioso a la hora de mejorar tanto el nivel educativo de sus hijos como mejorar tal vez su relación con sus padres en cuanto al aprendizaje y la manera de aprender y entender muchas cosas que tal vez los padres puedan desconocer. Y me parece muy valioso eso porque yo, digamos, les digo mucho aquí a las familias que pues tienen que aprender a hacer equipo con el colegio y si logran entender, ok, mi hijo tal vez tiene no sé, un problema de aprendizaje o un problema de comportamiento, un problema emocional o alguna discapacidad intelectual, y eso le está dificultando un poco su tema tal vez académico o disciplinario en el entorno escolar, no es algo que solo puedan trabajar dentro del colegio, sino desde casa, si logran hacer, digamos, equipo, entender esto y saber cómo apoyar a esos hijos, que por eso es que eh, con Liliana creamos esto, eh, puede ser de gran ayuda para que incluso eh, las cosas fluyan mucho más en el entorno, digamos, escolar, porque si nos ponemos a pensar en una gran parte del tiempo, los estudiantes están en casa y en la otra parte están en los colegios. Entonces son los dos entornos como principales donde si logran ir casi que alineados a lo mismo, pues digamos que van a lograr que pues ese hijo disfrute más todo lo que digamos conlleve estar en ese ambiente escolar y pues adicionalmente pues ahí tenemos unos beneficios por acceder a esta asesoría escolar, no sin, digamos, sin que se me olvide que es bueno que sepan que son cupos muy limitados porque Liliana y yo, digamos, vamos a hacer esto de trabajo con familias que en realidad estén comprometidas y por eso nos vamos a encontrar en vivo con cada una de esas familias, digamos hora y media. Liliana, yo, nos vamos a encontrar con cada una de esas familias. Por ahora son, digamos, dos cupos al mes. Si nada extraordinario ocurre, pues digamos que eso seguirá siendo así por un tiempo. Pero hay ciertos beneficios adicionales que queremos darles, digamos que como un premio a su compromiso eh, por acceder a esta asesoría escolar, que pues como es algo totalmente en vivo, personalizado, que Liliana y yo decimos construir juntas, y que pues claramente iremos preparando previamente con un formulario que llenarán ahí, digamos, con la situación contándonos, y donde les compartiremos, digamos, básicamente, primero revisaremos la situación que puede estar causándola, luego en el siguiente tramo de tiempo, qué herramientas, digamos, desde el enfoque de Liliana, que pues saben que trabaja temas de inclusión, temas de necesidades educativas especiales y de discapacidad intelectual, qué podrían hacer para potencializar a ese estudiante y desde mi mirada, que es más, digamos, una mirada, cómo aplicar
esa crianza, digamos, respetuosa, cómo aplicar esos buenos tratos en ese entorno escolar para facilitar todo este proceso. Y pues finalmente habrá un espacio para resolver las dudas y pues hay unos beneficios adicionales que digamos nosotros le llamamos como unos bonos que pues Liliana les va a compartir ahorita para que sepan los que en realidad deseen esto, qué pueden obtener adicional por unirse a esta asesoría escolar. Entonces cuéntanos cuáles son esos beneficios adicionales, Liliana. Pues la grabación que se tenga con los padres se puede enviar al correo electrónico que registren o que tengan registrados y va a estar disponible por corto tiempo. Descuentos del 10%, perdón, en algunos servicios que ofrecen tanto Gina como yo en los paquetes de atención, en algunos paquetes también que maneja Gina. También está lo de acceso a la plataforma online de Hotmart para compartir material que es un material complementario que le puede servir a solucionar las diferentes situaciones que pueda estar presentando con su hijo. Sí, y contarles adicionalmente que ese material ya, digamos, estamos terminando de grabarlo, son sobre ciertos temas complementarios que sentimos que les pueden ayudar para el colegio, para la casa, eh, para que, digamos, esto sea mucho más completo y puedan tener un material adicional para complementar lo que Liliana y yo veremos con ustedes en esa sesión de hora y media, porque pues solo es, digamos, no es un proceso terapéutico, es bueno aclararlo, sino es una sesión de hora y media donde se encontrarán con nosotras y si desean, digamos, ir más profundo, sea en temas de discapacidad intelectual, pues digamos que ahí Liliana por eso les ofrece ese descuento, o si es en otros temas relacionados a crianza, pues ahí digamos que pueden acceder a alguna de mis formaciones. Pero digamos que es como un primer paso para que nos demos cuenta que no están solos y por eso creamos este espacio. Entonces, si tienen preguntas sobre esto, porque digamos recién están conociendo esa asesoría escolar que tenemos para familias, igual aquí abajo en la descripción, en comentarios les vamos a dejar el enlace de un archivo PDF donde están todos los detalles y ahí está, digamos, un correo donde nos pueden escribir las preguntas que tengan. La idea es que sepan que cualquiera de las necesidades educativas especiales que tenga su hijo, si es una discapacidad intelectual, si es algún problema a nivel emocional, de comportamiento, de aprendizaje, por eso creamos ese espacio, porque pues sabemos que en el entorno escolar se pasa un gran tiempo de la vida de sus hijos, entonces eso digamos es lo que queríamos compartirles el día de hoy. Liliana, sabes que me encanta, digamos, poco a poco que íbamos construyendo un camino juntas para ayudar a las familias y no sé si haya algo adicional que quieras decirles, dónde pueden contactarte, eh, dónde pueden seguirte, por si desean aprender más de este tema de discapacidad intelectual, entonces, escuchar. Vale, pues para los padres que tienen o conocen a familias que hay un miembro de la familia que tiene alguna condición de discapacidad intelectual o de necesidades educativas especiales, pues es importante que sepan que soy una persona que llevo 9 años de experiencia trabajando con personas en condición de discapacidad y sus familias. También tuve la oportunidad de trabajar en un centro educativo, en centros educativos, donde aprendí mucho sobre las estrategias y herramientas de aprendizaje de las personas en condición de discapacidad intelectual y toda esta información es algo que quiero brindarles para el acompañamiento y mejora de la calidad de vida de las familias y de la persona en condición de discapacidad intelectual. Mis redes sociales son @terdiscapacidad intelectual en YouTube, en TikTok, en Instagram y en Facebook. Si me quieren contactar por ahí,
entonces lo pueden hacer sin ningún inconveniente, me pueden escribir, también hay links donde puedan pasar para mi WhatsApp y me pueden escribir sin ningún inconveniente si tienen alguna inquietud, alguna duda. Yo tengo experiencia trabajando con personas con esta condición desde los 5 hasta los 71 años. Entonces, si de pronto hay algún adolescente que tenga comportamientos que para ustedes son complicados, si de pronto hay un niño o niños más pequeños de 5, 6, 7 años que tienen conductas que resultan ser difíciles para ustedes, pues estoy aquí a su disposición y todo mi conocimiento para poder traspasárselo a ustedes y mejorar su calidad de vida. Y pues nuevamente gracias, gracias por lo que compartes, me parece muy lindo que pues digamos ese proyecto de discapacidad intelectual ahí poco a poco va, digamos, caminando y muy pendientes de las redes de Liliana porque pronto, hablábamos antes de grabar esto, eh, se viene, digamos, en unos nuevos espacios que ella va a ofrecer para familias, eh, para empresas que también deseen capacitarse en esto, entonces vayan y la siguen para que estén pendientes de toda esta información súper valiosa y hay una ventaja que van a tener con ella y explica de una forma, digamos, muy sencilla, muy clara, que incluso uno sin tener mucho conocimiento de eso aprende mucho. Yo siempre aprendo mucho de ti y sé que todos los que te escuchan de esto también, entonces gracias por ser tan práctica y tan sencilla en explicar este tema que pues sí es bastante pesado y bastante complejo. Pues como sabes, bienvenida aquí siempre, lo que quieras conversar, compartirnos de estos temas, pues sabes que aquí tienes el espacio siempre y eso sería entonces todo por hoy. Si tienen preguntas de este tema, de las asesorías escolares, pueden dejarlas aquí abajo en comentarios y con Liliana estaremos revisando y respondiéndolas poco a poco. Te mando un abrazo enorme, espero que nos encontremos pronto y sabes que acá estoy para ti, para lo que necesites. Bueno, Muchas gracias, Gina. Lo mismo para ti. Muchísimas gracias por la invitación. bueno, un abrazo enorme. Chao. Bye.